Las noches en casa de Laura habían cambiado. Las risas que antes llenaban el salón ahora eran sustituidas por un silencio opresivo. Su marido, Julián, notaba los detalles, el perfume que no era suyo, las salidas intempestivas, los susurros al teléfono que cesaban al escucharlo acercarse. Una noche, mientras revisaba su correo en el estudio, encontró un correo sin remitente que capturó su atención. Decía: «Espero verte esta noche en el restaurante. Te reservé la mesa 8, donde siempre nos sentamos. Diego». La sorpresa lo golpeó como un ladrón en la oscuridad. Diego. Ese nombre parecía abrir una puerta que no podía cerrarse. Con un nudo en el estómago, Julián decidió ir al restaurante. No por confrontarla, sino por entender quién era realmente Laura y cuánto de su vida con ella había sido una mentira. Al llegar, el restaurante estaba lleno de murmullos y luces tenues. La mesa 8, en una esquina junto a una ventana, estaba ocupada por Laura y un hombre elegante. Julián los observó desde una sombra en la barra. Sus risas eran familiares, pero ajenas. Decidió quedarse, fingiendo ser un extraño que bebía en soledad. Al cabo de un rato, el director del restaurante, un hombre de mediana edad con un delantal impecable, se acercó al lavaplatos. Julián alcanzó a oírlo decir: «Llévate los restos de comida que quedaron en la cocina. Hoy hubo mucha sobra». Ese comentario, insignificante para el resto, marcó a Julián. Lo que sobraba de una noche perfecta para otros, él ahora lo veía como la metáfora de su relación. Lo que quedaba de su amor, arrumbado como algo desechable. Cuando Laura y Diego salieron riendo, Julián tomó una decisión: no podía enfrentarlos todavía, pero tampoco permitiría que las dudas lo devoraran. Algo más profundo debía estar sucediendo. La madrugada cayó como una cortina pesada sobre el corazón de Julián. Laura dormía profundamente a su lado, su respiración tranquila, ajena a la tormenta que había presenciado horas antes en el restaurante. Él no podía dormir. Los recuerdos de las risas de Laura con aquel hombre, Diego, lo taladraban. ¿Quién era ella realmente? ¿La mujer con quien compartió años de matrimonio o aquella que se veía tan feliz en la mesa 8? A la mañana siguiente, Laura despertó como si nada hubiera pasado. Mientras tarareaba una canción y preparaba café, Julián la observó con una mezcla de desconcierto y rabia contenida. Decidió jugar su carta con cuidado. «¿Qué tal estuvo la reunión de anoche?», preguntó, fingiendo indiferencia mientras abría el periódico. Laura se detuvo un momento, lo justo para que sus ojos la delataran antes de responder. «Bien, lo de siempre. Un poco larga, pero productiva». Julián sintió una punzada en el pecho. Cada palabra de Laura, cada gesto de normalidad, era como un ladrillo en el muro que ahora los separaba. Pero no era el momento de explotar. En lugar de enfrentarla, optó por una estrategia más sutil. «Podríamos salir esta noche, como antes. Hace tiempo que no cenamos juntos en un lugar especial». Lo dijo con voz suave, probando los límites de su mentira. Laura parpadeó, sorprendida, y luego sonrió nerviosa. «No puedo, amor. Esta semana está complicada en la oficina. Mejor otro día, ¿te parece?». Julián fingió asentir, pero su mente ya estaba trabajando. Esa misma tarde, revisó su computadora. Sabía que cruzaba una línea peligrosa, pero la duda lo impulsaba. Allí encontró algo que no esperaba, un documento titulado «Propuesta Diego». Al abrirlo, sus manos temblaban. Eran números, gráficos, y frases que hablaban de inversiones y estrategias financieras. Nada romántico, pero tampoco común en la rutina de Laura. Cuando ella volvió esa noche, Julián trató de mantener la calma. No mencionó el archivo, pero no podía evitar la sombra de sus pensamientos. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Laura con una sonrisa casual. «Igual que siempre». «¿Y el tuyo? ¿Algo interesante?». Ella negó con la cabeza, tomando su copa de vino con fingida despreocupación. Esa noche, mientras Laura dormía, Julián se encerró en el estudio. Se sentó frente a una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir. «Laura, he intentado entender tus silencios y tus mentiras. Pero cada día siento que me estoy convirtiendo en un extraño en nuestra relación. No sé quién eres cuando no estás conmigo.
No sé si alguna vez lo supe. Tal vez esto es solo mi imaginación, pero algo me dice que nuestra verdad está a punto de explotar. Al terminar, dobló la carta y la guardó en un cajón. No era momento de entregarla, pero necesitaba desahogar lo que sentía. Aún no sabía si era su rabia o su tristeza lo que lo impulsaba, pero una cosa era segura. La fachada de su matrimonio estaba empezando a derrumbarse, y Julián no estaba dispuesto a quedarse como un espectador. Julián comenzó a observar a Laura con nuevos ojos. Su relación, antes un libro abierto, ahora era un rompecabezas lleno de piezas que no encajaban. Los gestos cariñosos de ella parecían calculados, y cada salida era una puerta que se cerraba tras un misterio. Para entender qué estaba pasando, Julián decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. 2 noches después de encontrar el archivo propuesto a Diego, Laura salió de nuevo. Otra reunión de trabajo. Julián no le preguntó nada. Simplemente esperó a que se marchara, tomó su abrigo y las llaves del coche, y la siguió. El coche de Laura se detuvo frente a un edificio elegante en el centro de la ciudad. Las luces doradas del cartel en la entrada brillaban con discreción: Círculo privado, salón de empresarios. Julián esperó unos minutos antes de entrar. No quería que lo vieran, pero tampoco podía ignorar su instinto. En el interior, todo era sofisticado. Madera oscura, copas brillantes, y un aire de exclusividad que se respiraba en cada rincón. Entre las mesas, Laura estaba sentada con Diego. Esta vez, las risas y los gestos habían desaparecido. Estaban serios, concentrados en papeles extendidos sobre la mesa. Diego hablaba mientras Laura asentía, tomando notas rápidas en una libreta. Julián se sentó en una mesa cercana, cubierto por las sombras. Desde su posición, podía ver los movimientos de ambos, pero no oír lo que decían. Sin embargo, una palabra captó su atención. Diego señaló un documento y dijo en voz lo suficientemente alta como para que Julián pudiera leer sus labios: hipoteca. El término le heló la sangre. Hipoteca. ¿Qué estaban planeando? ¿Por qué Laura discutía algo tan importante sin decirle nada? En ese momento, sintió que la sospecha inicial de infidelidad comenzaba a transformarse en algo más grande. Laura y Diego salieron del salón después de 1 hora. Julián los siguió a una distancia prudente hasta que ambos se separaron en una esquina. Diego se despidió con un leve apretón en el brazo de Laura antes de subir a un taxi, mientras ella regresaba al coche. De vuelta en casa, Julián la encontró revisando papeles en la sala. El deseo de enfrentarla lo quemaba por dentro, pero algo lo detuvo. No quería arruinar su oportunidad de obtener respuestas. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó, fingiendo interés mientras se quitaba el abrigo. Laura no levantó la vista. Lo de siempre, nada emocionante. Solo números y estrategias. Esa respuesta encendió una chispa en Julián. Si todo era tan aburrido, ¿por qué no podía compartirlo con él? No pudo contenerse más. ¿Y cómo encaja Diego en todo esto?, disparó, con la voz firme. El nombre hizo que Laura levantara la mirada de inmediato, como si hubiera escuchado una alarma. ¿Qué? ¿De qué hablas? Julián se inclinó hacia ella, sintiendo como el control de su voz comenzaba a quebrarse. Sé que no es una reunión de trabajo cualquiera, Laura. Te vi con él esta noche. Hablaban de una hipoteca, ¿no? ¿Qué es lo que estás ocultando? Laura se quedó sin palabras por unos segundos. Finalmente, suspiró y se recargó en el respaldo del sofá. No quería preocuparte, Julián. Pero sí, Diego está ayudándome con algo. Mis padres tienen un problema financiero y me pidieron que interviniera. Él es inversor y me está asesorando. Julián no supo si sentir alivio o furia. ¿Por qué no le había dicho nada desde el principio? ¿Por qué arriesgar su confianza con secretos? ¿Y por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz ahora teñida de tristeza. Porque pensé que podría manejarlo sola. No quería meterte en algo tan complicado. Las palabras sonaban sinceras, pero Julián no podía apartar de su mente la imagen de Laura con Diego. La cercanía, los gestos, la complicidad que había visto no encajaban con una simple relación profesional. Sin embargo, no había pruebas concretas. Espero que estés diciendo la verdad, dijo finalmente, con la voz baja.
Laura asintió, intentando tomarle la mano, pero él la apartó con suavidad. Estoy cansado. Necesito dormir. Esa noche, mientras Laura dormía, Julián se quedó en el sofá, con la mirada fija en la penumbra. Las piezas del rompecabezas seguían sin encajar, pero ahora estaba seguro de algo: Laura escondía algo más. Y no descansaría hasta descubrirlo. Julián no podía sacudirse la sensación de que Laura aún guardaba secretos. La explicación sobre Diego parecía razonable, pero algo en su tono, en la manera en que esquivaba su mirada, lo inquietaba. No era solo el tema de las finanzas. Era la forma en que parecía convertirse en otra persona cuando estaba lejos de él. El sábado por la tarde, mientras Laura decía que saldría a la oficina, Julián decidió seguirla nuevamente. Esta vez, no se molestó en ser discreto. Mantuvo su coche cerca del de ella, como si quisiera que lo descubriera. Laura, distraída o tal vez demasiado confiada, no se dio cuenta. Se detuvo frente a una casa en un vecindario tranquilo. No era una oficina ni un restaurante elegante, sino una vivienda común y corriente. Julián estacionó su coche al otro lado de la calle y esperó. Tocó la puerta y la abrió un hombre que no era Diego. Era mayor, con cabello canoso y una sonrisa amistosa. Laura lo saludó con un abrazo afectuoso antes de entrar. Julián sintió como algo frío se apoderaba de él. ¿Quién era este hombre? Después de casi una hora de espera, Laura salió de la casa. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo, y su expresión era seria. Esta vez, Julián decidió confrontarla. ¿Tienes algo que decirme?, le preguntó cuando ella llegó a casa, dejando caer sus llaves en la mesa de la entrada. Laura se sobresaltó al encontrarlo allí, como si no hubiera esperado verlo. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas con tus amigos. Estaba. Pero decidí venir a casa y esperar. ¿Quién es el hombre de la casa en el vecindario? La pregunta cayó como un golpe seco. Laura palideció. Por un momento, parecía debatir si mentir o no, pero al final suspiró. Es mi padre, Julián. La respuesta lo descolocó. Su suegro vivía en otra ciudad, o eso creía. Pero las dudas seguían presentes. ¿Tu padre? ¿Qué hace aquí? Está pasando por una situación complicada, Julián. Ellos, mis padres, hipotecaron su casa y están a punto de perderla. Estaba tratando de ayudarlos sin involucrarte. ¿Y Diego? ¿Qué tiene que ver con esto?, insistió Julián, ahora más desconfiado que nunca. Laura apretó los labios, como si la pregunta la incomodara profundamente. Es solo un asesor, alguien que me recomendó mi padre. Diego tiene experiencia en inversiones y reestructuración de deudas. La explicación tenía sentido, pero algo en su tono seguía sin cuadrar. La manera en que evitaba mirarlo directamente le decía que no le estaba contando todo. ¿Por qué no me dijiste nada de esto?, preguntó, incapaz de contener la frustración. Porque creí que podía solucionarlo sola. No quería preocuparte, Julián. Ya tienes demasiado en qué pensar. ¿Y qué más me estás ocultando?, insistió, su voz un susurro cargado de tensión. Laura negó con la cabeza. Nada. Eso es todo. Pero Julián no le creyó. Decidió que, si ella no iba a decirle la verdad, tendría que encontrarla por su cuenta. Esa noche, cuando Laura se fue a dormir, Julián buscó nuevamente en la computadora de su esposa. Esta vez, encontró algo que lo dejó helado, un correo de Diego, enviado 2 semanas atrás. Con un asunto breve pero inquietante: lo de nosotros es complicado, pero no imposible. El mensaje en sí no era explícito, pero las palabras flotaban como una amenaza en su mente. ¿De qué estaban hablando? ¿De las deudas o de algo más? Esa noche, Julián no pudo dormir. Miraba a Laura, que descansaba plácidamente a su lado, preguntándose cuántas capas de mentiras habría en su relación. Al día siguiente, decidió que había llegado el momento de descubrirlo todo, aunque eso significara arriesgarse a romper lo que quedaba de su matrimonio. Julián sabía que no podía seguir navegando en la oscuridad. El correo de Diego era una evidencia suficiente de que algo no estaba bien. Pero enfrentarse a Laura directamente no parecía la mejor opción. Decidió que era hora de hablar con Diego.
Si alguien podía darle respuestas, era él. Al día siguiente, mientras Laura estaba en el trabajo, Julián localizó a Diego. Una búsqueda en redes sociales y algunos correos antiguos lo llevaron a su oficina, en un moderno edificio del centro de la ciudad. Se presentó sin avisar, dispuesto a obtener la verdad. «Diego, ¿cierto?», dijo Julián, entrando en la oficina con la mirada fija en él. El hombre, sorprendido pero no intimidado, asintió. «¿Tú debes ser Julián?». «Así es. No voy a dar rodeos, Diego. Sé que has estado trabajando con Laura, y quiero saber exactamente qué está pasando entre ustedes». Diego se quedó en silencio por un momento, estudiando a Julián. Luego suspiró y señaló una silla frente a su escritorio. «Siéntate. Es evidente que necesitas escuchar esto directamente de mí». Julián permaneció de pie. «No vine a sentarme. Vine por respuestas». Diego asintió, resignado. «Entiendo. Pero primero, quiero aclarar algo, no tengo ningún interés romántico en Laura. Si pensaste que esto era una aventura, estás equivocado». Esa afirmación desconcertó a Julián, pero no lo calmó. «¿Y qué es esto, entonces? ¿Qué significan los correos? ¿Qué significa lo de nosotros es complicado?» Diego se inclinó hacia adelante, con un aire de seriedad. «Significa que Laura está luchando con algo que no sabe cómo manejar. Su familia está en una crisis financiera. Sus padres, específicamente. Me contactó para buscar soluciones antes de que la situación afectara también su vida contigo». «¿Y por qué no me dijo nada?», preguntó Julián, con un tono más bajo, pero lleno de reproche. «Porque tiene miedo. Miedo de que la juzgues, de que pienses que ha fallado en proteger lo que han construido juntos. Es por eso que decidió manejarlo sola». Julián cruzó los brazos, todavía receloso. «¿Y por qué hablas de complicaciones?». Diego dudó antes de responder. «Porque Laura no me buscó solo por la deuda. Hubo un momento en que ella me pidió algo que no pude aceptar». El corazón de Julián dio un vuelco. «¿Qué cosa?». Diego lo miró directamente a los ojos, con un peso evidente en su voz. «Me pidió que comprara la casa de tus padres. Que fingiera ser el comprador y luego se la devolviera a ustedes. Era su forma de salvar la situación sin que tú te enteraras». Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Julián. ¿La casa de sus padres? ¿Cómo podía haber llegado Laura tan lejos sin decirle nada? ¿Y aceptaste?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «No lo hice. No porque no quisiera ayudarla, sino porque no estaba de acuerdo con cómo estaba manejando esto. Le dije que debía hablar contigo, que no podía seguir cargando este peso sola». La sinceridad de Diego era desconcertante. Julián no sabía si confiar en él, pero no podía negar que su historia tenía sentido. Sin embargo, la traición de Laura pesaba más que cualquier explicación razonable. «Gracias por decírmelo», dijo finalmente, aunque las palabras le quemaban la garganta. Luego salió de la oficina, sin mirar atrás. Esa noche, cuando Laura llegó a casa, Julián la estaba esperando en el comedor. Sobre la mesa estaban los documentos que había encontrado, junto con una nota que escribió después de hablar con Diego. «Laura, no entiendo por qué decidiste enfrentar todo esto sin mí. Si me amabas, ¿por qué me excluiste? Esta noche, necesito respuestas. Y espero que sean la verdad». Laura entró, leyó la nota, y su rostro se descompuso. Se sentó frente a él, dejando caer la bolsa en el suelo. «Pregúntame lo que necesites saber», dijo, su voz apenas un susurro. Julián la miró con los ojos llenos de una mezcla de rabia y tristeza. «¿Por qué no confiaste en mí?». Laura apretó las manos sobre su regazo. «Porque pensé que podía protegerte. Pensé que, si resolvía todo yo sola, no tendrías que preocuparte. Pero estaba equivocada». «¿Y Diego? ¿Qué papel juega realmente?». Laura levantó la vista, con los ojos vidriosos. «Es solo un asesor, Julián. Nunca pasó nada más. Todo lo que hice fue para intentar salvar lo que tenemos». Julián escuchó las palabras, pero algo dentro de él seguía roto. «¿Crees que todavía tenemos algo que salvar?».
Laura no respondió de inmediato. Una lágrima rodó por su mejilla mientras decía: quiero creer que sí. Pero eso depende de ti. El silencio llenó la habitación, tan pesado que era difícil respirar. Julián no sabía si podía perdonarla, pero una cosa era cierta: su matrimonio nunca volvería a ser el mismo. Esa noche, Julián se quedó en el sofá, incapaz de conciliar el sueño. Las palabras de Laura seguían resonando en su mente: todo lo que hice fue para salvar lo que tenemos. Pero, ¿cómo podía salvarse algo que ya estaba roto? La confianza, el pilar más importante de su relación, se había desmoronado. A la mañana siguiente, Laura intentó actuar con normalidad. Preparó café, como siempre, y dejó un plato con tostadas sobre la mesa para Julián. Él, con los ojos hundidos y la mente en otra parte, apenas la miró. Quiero pedirte algo, dijo Laura, rompiendo el silencio. Julián levantó la vista, expectante. ¿Qué cosa? Un último esfuerzo. Una oportunidad para demostrarte que estoy dispuesta a arreglar esto. No quiero que nos demos por vencidos, Julián. Él dejó la taza de café sobre la mesa con un golpe seco. ¿Arreglar qué, Laura? ¿Arreglar que decidiste ocultarme problemas que afectan directamente nuestra vida? ¿Arreglar que involucraste a un extraño y que confiaste más en él que en tu propio esposo? Laura se mordió el labio, reprimiendo las lágrimas. No fue así, Julián. Lo que hice estuvo mal, lo sé, pero nunca fue porque no confiara en ti. Fue por miedo. Miedo a perderte, a perder nuestra vida juntos. ¿Y al final, qué conseguiste? Preguntó él, con un tono más suave pero cargado de resignación. Ella no respondió. Bajó la cabeza, aceptando el peso de su error. Julián se levantó y comenzó a caminar hacia la ventana. Desde allí, observó el jardín que ambos habían cuidado durante años. Las flores, las mismas que habían plantado juntos en su primer aniversario, seguían floreciendo, ajenas al caos dentro de la casa. No sé si puedo perdonarte, Laura, dijo finalmente, sin voltear a mirarla. No te pido que lo hagas ahora. Solo te pido que lo intentes. La conversación quedó en el aire. Durante los días siguientes, la relación entre ellos fue distante pero funcional. Vivían bajo el mismo techo, pero sus interacciones eran superficiales. Laura trataba de acercarse con pequeños gestos, preparaba la comida, intentaba incluir a Julián en las decisiones relacionadas con las deudas de su familia, pero él se mantenía frío, como si ya no pudiera verla de la misma manera. Un encuentro inesperado. Una tarde, mientras Julián salía de una reunión de trabajo, recibió un mensaje de Diego. Era breve y directo. Hay algo más que necesitas saber. Nos vemos en el café donde hablamos la última vez. El corazón de Julián dio un vuelco. Aunque no confiaba del todo en Diego, sabía que el hombre tenía información que podía ser crucial. Decidió ir. En el café, Diego lo recibió con una expresión grave, diferente de la confianza habitual que proyectaba. Gracias por venir, Julián. Sé que todo esto ha sido difícil, pero hay algo que no te dije la última vez. ¿Qué es? Preguntó Julián, cruzando los brazos. Diego sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Es sobre los documentos de la hipoteca. Laura hizo más sacrificios de los que imaginas para protegerte. Julián abrió la carpeta y encontró contratos, cartas de negociación y estados financieros. Mientras leía, se dio cuenta de algo que lo dejó helado. Laura había utilizado parte de sus propios ahorros, que había estado guardando desde antes de casarse, para evitar que los acreedores embargaran la casa. Incluso había vendido parte de sus bienes personales para reducir la deuda. ¿Por qué me estás mostrando esto?, preguntó Julián, confuso. Diego suspiró. Porque Laura nunca quiso que lo supieras. No quería que pensaras que no podía manejarlo, o peor, que la vieras como una carga. Pero creo que mereces saber la verdad completa. El contenido de los documentos sacudió a Julián. A pesar de su enojo, no podía negar que Laura había actuado por amor, aunque de la manera más equivocada. La decisión final. Esa noche, Julián regresó a casa decidido a hablar con Laura. La encontró en el sofá, con la mirada fija en el televisor apagado. Parecía estar perdida en sus pensamientos. Tenemos que hablar,
dijo él, dejando la carpeta sobre la mesa. Laura lo miró con cautela. ¿Qué es esto? Es todo lo que no me dijiste. Diego me lo dio. Laura se tensó, pero no trató de justificarse. ¿Qué piensas? Preguntó en voz baja. Julián se sentó frente a ella, mirando sus ojos, que ahora parecían llenos de culpa y miedo. Pienso que lo hiciste por amor. Pero también pienso que destruiste algo importante entre nosotros. Laura asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sé que no puedo arreglar lo que hice, pero quiero intentar reconstruirlo. Julián guardó silencio, luchando contra el remolino de emociones dentro de él. Finalmente, tomó aire y habló. Podemos intentarlo. Pero esto va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Y no puedo prometerte que todo vuelva a ser como antes. Laura se levantó, lo abrazó con fuerza y susurró. Gracias, Julián. No te defraudaré de nuevo. Esa noche, por primera vez en meses, durmieron juntos, aunque no abrazados. El camino hacia la reconciliación sería largo, pero ambos sabían que había una pequeña chispa de esperanza. En el fondo, Julián entendía algo importante: el perdón no era una decisión instantánea, sino un proceso que requeriría paciencia, honestidad y voluntad de ambos. Si bien el amor podía sobrevivir a las grietas, las cicatrices siempre recordarían lo cerca que estuvieron de perderlo todo.